Durante décadas, el nombre de Alberto Vázquez ha sido sinónimo de elegancia, rebeldía y una voz que marcó generaciones enteras en América Latina. Ídolo del rock and roll en español, actor de cine, figura mediática y símbolo de una época dorada. Su trayectoria ha estado llena de luces, pero también de sombras que pocas veces han sido completamente comprendidas por el público. Sin embargo, en los últimos tiempos algo parecía distinto. Todo comenzó con pequeños detalles. Apariciones públicas más escasas, entrevistas canceladas a última hora. Mensajes breves en redes sociales que, aunque mantenían el tono cercano de siempre, dejaban entrever una cierta distancia emocional. Los fans más atentos comenzaron a notar cambios en su imagen. Un semblante más cansado, pausas más largas al hablar, y una mirada que parecía cargada de pensamientos profundos. En el mundo del espectáculo, donde cada gesto es analizado al milímetro, estas señales no pasaron desapercibidas. Periodistas, seguidores y colegas empezaron a preguntarse lo mismo. ¿Qué estaba pasando realmente con Alberto Vázquez? Para entender el momento actual, es necesario mirar hacia atrás. La vida de Alberto Vázquez nunca fue convencional. Desde sus inicios en los años 60, se convirtió en un fenómeno cultural. Su estilo irreverente, su presencia escénica y su voz potente lo posicionaron como uno de los artistas más influyentes de su generación. Pero el éxito tuvo un precio. A lo largo de su carrera, enfrentó momentos difíciles, polémicas mediáticas, conflictos personales, decisiones controvertidas y una exposición constante que, con el paso de los años, fue dejando huellas invisibles. Los expertos en cultura y espectáculo coinciden en algo. La presión prolongada sobre figuras públicas puede tener consecuencias profundas, tanto físicas como emocionales. En medio de la incertidumbre, el entorno más cercano del cantante adoptó una postura firme. El silencio. Ni familiares ni representantes ofrecían declaraciones claras. Las respuestas eran evasivas, cuidadosas, casi calculadas. «Está bien», decían algunos. «Prefiere descansar», afirmaban otros. Pero esas palabras, lejos de tranquilizar, generaban aún más inquietud. En el periodismo, el silencio también comunica. Y en este caso, parecía anunciar que algo importante estaba ocurriendo tras bastidores. A medida que la información oficial escaseaba, comenzaron a circular rumores. Algunos hablaban de problemas de salud, otros sugerían un retiro definitivo. Incluso surgieron versiones contradictorias que alimentaban la confusión colectiva. Aquí es donde surge una cuestión clave en el trabajo periodístico. ¿Dónde está el límite entre informar y especular? En una era dominada por la inmediatez, la tentación de publicar sin confirmar es constante. Pero cuando se trata de la vida de una persona real, especialmente una figura tan influyente, la responsabilidad se multiplica. La historia de Alberto Vázquez no es solo una noticia, es la historia de un ser humano. Mientras tanto, el público reaccionaba con una mezcla de preocupación, nostalgia y respeto. En redes sociales, miles de mensajes comenzaron a aparecer. «Gracias por tu música, maestro. Estamos contigo. Esperamos verte pronto». Más allá de los rumores, lo que predominaba era el cariño. Un cariño construido a lo largo de décadas, que ahora se transformaba en apoyo silencioso. Este fenómeno revela algo profundo. Las figuras públicas no solo entretienen, también forman parte de la vida emocional de las personas. La aparente ausencia del artista abrió un espacio inesperado, la reflexión. ¿Qué significa realmente el éxito? ¿Qué queda después de los aplausos? ¿Cómo enfrenta una leyenda el paso del tiempo? Estas preguntas, aunque no tienen respuestas simples, forman parte del contexto que rodea este momento. Y entonces, cuando la incertidumbre alcanzaba su punto más alto, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Un mensaje breve, sin detalles, sin explicaciones extensas, pero suficiente para confirmar que algo serio estaba ocurriendo. Ese mensaje, emitido desde el entorno familiar, marcó un antes y un después. No revelaba todo, pero abría la puerta a una realidad que muchos temían. El breve mensaje que surgió desde el entorno de Alberto Vázquez no solo confirmó que algo serio estaba ocurriendo,
sino que también desató una reacción inmediata en todos los niveles: medios de comunicación, industria musical y, sobre todo, el público. Pero más allá del impacto inicial, la pregunta seguía siendo la misma: ¿qué se sabe realmente? El comunicado, cuidadosamente redactado, evitaba términos alarmistas. No mencionaba detalles clínicos, no especificaba diagnósticos concretos, ni ofrecía un panorama completo. Sin embargo, entre líneas, dejaba claro algo esencial. La situación era delicada. El uso de palabras como proceso, acompañamiento y privacidad no fue casual. En el lenguaje institucional, estos términos suelen emplearse cuando se busca proteger la dignidad de una persona en momentos especialmente vulnerables. Para los analistas mediáticos, el mensaje tenía una doble función: informar sin exponer, tranquilizar sin ocultar completamente. Un equilibrio difícil, pero necesario. Uno de los aspectos más significativos fue la postura de la familia. Lejos de entrar en confrontación con los medios o desmentir cada rumor, optaron por una estrategia más serena: hablar poco, pero con intención. Fuentes cercanas, sin declaraciones oficiales directas, dejaron entrever que la prioridad absoluta era el bienestar del artista. Lo importante es él, no el ruido externo, habría comentado alguien del círculo íntimo. Este tipo de decisiones no son fáciles. En el mundo del espectáculo, donde la exposición es constante, proteger la intimidad puede convertirse en un acto de resistencia. La situación volvió a poner sobre la mesa un debate recurrente en el periodismo contemporáneo: ¿hasta dónde debe llegar la cobertura de la vida privada de una figura pública? Por un lado, existe el interés legítimo del público. Por otro, el derecho fundamental a la privacidad. En casos como este, la línea se vuelve especialmente delgada. Algunos medios optaron por el respeto, limitándose a reproducir información confirmada. Otros, en cambio, cayeron en la especulación, amplificando versiones no verificadas que contribuyeron a la confusión general. Para un periodista con experiencia, este tipo de escenarios exige algo más que rapidez. Exige criterio. La noticia también generó una reacción inmediata dentro del mundo artístico. Cantantes, compositores y figuras del espectáculo comenzaron a expresar su apoyo públicamente. No solo como colegas, sino como personas que crecieron influenciadas por la figura de Alberto Vázquez. Su legado, más allá de cualquier situación actual, es incuestionable. Canciones que marcaron épocas, películas que definieron estilos, una identidad artística que rompió moldes. En este contexto, su situación personal adquiría una dimensión colectiva. No se trataba solo de un artista, sino de un símbolo cultural. Mientras tanto, la reacción del público evolucionaba. Si en un primer momento predominaba la incertidumbre, ahora comenzaba a surgir una actitud más reflexiva. Los mensajes ya no eran solo de preocupación, sino también de agradecimiento. Tu música nos acompañó toda la vida. Gracias por tanto. Aquí seguimos contigo. Este cambio revela algo importante. Cuando una figura pública atraviesa un momento difícil, el vínculo con su audiencia puede transformarse en algo mucho más profundo que la admiración. Se convierte en empatía. En paralelo, los medios comenzaron a construir una narrativa más amplia. Ya no se trataba solo de informar sobre una situación puntual, sino de contextualizarla dentro de una trayectoria de vida. Reportajes especiales, retrospectivas, análisis culturales. Todo apuntaba a una misma idea. Este momento es parte de una historia mayor. Una historia que incluye éxitos, caídas, reinvenciones y, ahora, un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre. Curiosamente, uno de los elementos más reveladores de esta situación es lo que no se ha dicho. La ausencia de detalles específicos ha generado múltiples interpretaciones, pero también ha obligado a muchos a adoptar una postura más prudente. En el periodismo, el silencio informativo no siempre es un vacío. A veces es una señal de respeto. A medida que pasan los días, queda claro que esta no es una historia de resolución inmediata. No hay respuestas rápidas. No hay conclusiones definitivas. Solo un proceso en desarrollo, acompañado por la atención constante de un público que observa,
espera y mschatiesas. En muchos casos, reflexiona. Más allá de cualquier diagnóstico o comunicado, lo que está ocurriendo tiene un impacto directo en cómo se percibe la figura de Alberto Vázquez hoy. Las circunstancias actuales están reconfigurando su imagen pública, de ídolo a ser humano, de leyenda a historia viva. Y en ese proceso, su legado adquiere nuevas capas de significado. Cuando una figura como Alberto Vázquez atraviesa un momento delicado, la conversación pública deja de centrarse únicamente en el presente y comienza a mirar, inevitablemente, hacia el pasado y el futuro al mismo tiempo. Porque más allá de cualquier circunstancia actual, hay una pregunta que empieza a tomar forma. ¿Cómo se construye y se preserva el legado de una leyenda viva? A lo largo de más de medio siglo de carrera, Alberto Vázquez no solo acumuló éxitos, sino que definió una manera de entender el espectáculo. Su estilo, su actitud en el escenario y su capacidad de conectar con el público lo convirtieron en una figura única. No era simplemente un cantante, era un fenómeno cultural. En este contexto, su situación actual no se interpreta como un episodio aislado, sino como parte de una narrativa mucho más amplia. Una narrativa que incluye el ascenso meteórico, los momentos de controversia, las etapas de reinvención. Y ahora, un capítulo marcado por la introspección. La fragilidad detrás del mito. Uno de los aspectos más impactantes de este tipo de situaciones es la ruptura de una idea profundamente arraigada en el imaginario colectivo, la invulnerabilidad de las figuras públicas. Durante años, el público tiende a ver a los artistas como símbolos de fuerza, éxito y permanencia. Pero momentos como este recuerdan algo esencial. Detrás del mito hay una persona con historia, emociones, desafíos y límites. Esta toma de conciencia no debilita la figura del artista. Al contrario, la humaniza. En ausencia de información detallada, la memoria colectiva comienza a desempeñar un papel clave. Los medios reviven entrevistas antiguas. Los fans comparten recuerdos personales. Las canciones vuelven a escucharse con una carga emocional diferente. Este fenómeno no es casual. Cuando una figura atraviesa un momento crítico, la sociedad tiende a reconstruir su historia, a reinterpretarla, a darle nuevos significados. Es un proceso casi automático, pero profundamente revelador. Uno de los elementos más complejos de esta situación es la falta de certeza sobre lo que vendrá. ¿Habrá nuevas apariciones públicas? ¿Se confirmará un retiro definitivo? ¿Se conocerán más detalles sobre su estado? Por ahora, no hay respuestas claras, pero sí hay algo evidente. El tiempo jugará un papel determinante. En estos casos, el futuro no se define de un día para otro. Se construye paso a paso, en función de múltiples factores, muchos de los cuales permanecen fuera del alcance público. En medio de todo hay un elemento que se mantiene constante, la presencia de la familia. Su decisión de manejar la situación con discreción ha sido clave para mantener cierto equilibrio en un contexto mediático potencialmente invasivo. Más allá de cualquier estrategia comunicativa, lo que se percibe es una intención clara: proteger. Proteger la intimidad. Proteger la dignidad. Proteger el momento. Y en una época donde todo parece expuesto, esa decisión adquiere un valor especial. Este episodio también deja lecciones más amplias. Para el público, la importancia de la empatía. Para los medios, la necesidad de responsabilidad. Para la industria, la urgencia de humanizar a sus figuras. En un entorno donde la información circula a gran velocidad, detenerse a reflexionar se convierte en un acto casi revolucionario. Quizás uno de los cambios más significativos que genera este tipo de situaciones es la forma en que el público redefine su relación con el artista. Ya no se trata solo de admirar su talento, se trata de reconocer su historia, de entender que, más allá de los escenarios, existe una vida compleja, con momentos de luz y de sombra. Y en ese reconocimiento, el vínculo se vuelve más auténtico. Independientemente de lo que ocurra en el futuro inmediato, hay algo que permanece intacto: la huella que Alberto Vázquez ha dejado en la cultura. Sus canciones siguen sonando. Su estilo sigue influyendo, su nombre sigue siendo referencia. Ese es, en última instancia, el verdadero legado.
Uno que no depende de titulares ni de momentos específicos, sino de una trayectoria construida a lo largo del tiempo. En el universo del espectáculo, pocas cosas tienen tanta fuerza como el recuerdo. Y cuando una figura como Alberto Vázquez atraviesa un momento delicado, ese recuerdo deja de ser solo nostalgia para convertirse en un fenómeno colectivo. Ya no se trata únicamente de lo que está ocurriendo ahora. Se trata de todo lo que ha significado. A diferencia de muchas figuras contemporáneas, cuya fama está ligada a ciclos rápidos de consumo, Alberto Vázquez pertenece a una generación de artistas cuya influencia se construyó lentamente, pero con una profundidad difícil de replicar hoy en día. Su música no solo fue escuchada, fue vivida. Formó parte de historias personales. Primeros amores, despedidas, momentos familiares, etapas de cambio. Y ese tipo de conexión no desaparece con el tiempo. Se transforma en memoria emocional. Curiosamente, momentos como este suelen provocar un fenómeno particular: el redescubrimiento. Nuevas generaciones comienzan a interesarse por su obra. Plataformas digitales registran un aumento en reproducciones. Programas especiales rescatan su trayectoria. Es como si el tiempo hiciera una pausa para mirar hacia atrás. Pero este proceso no es casual. En el análisis cultural, se entiende como una forma de revalidación del legado. Cuando la actualidad se vuelve incierta, el pasado se convierte en un punto de referencia. Si en los primeros días predominaban la incertidumbre y la especulación, ahora el discurso mediático ha cambiado. Se vuelve más pausado, más reflexivo, más humano. Los titulares dejan de centrarse en lo inmediato y comienzan a explorar el significado. ¿Qué representó su figura en su época? ¿Cómo influyó en la cultura popular? ¿Qué queda de su estilo en la música actual? Este cambio de enfoque no solo enriquece la cobertura, sino que también eleva el nivel de la conversación pública. Uno de los mayores desafíos en este tipo de situaciones es equilibrar dos dimensiones: la figura pública, la historia personal. Durante años, la primera suele dominar, pero en momentos de vulnerabilidad, la segunda emerge con fuerza. Y es ahí donde el relato adquiere una profundidad diferente. Porque entender a Alberto Vázquez no es solo repasar su discografía o su filmografía. Es intentar comprender el recorrido de una vida compleja, marcada por decisiones, contextos y experiencias únicas. Un elemento notable en esta etapa es el cambio en la actitud general del público y los medios. La curiosidad inicial ha dado paso al respeto. Se evitan afirmaciones categóricas. Se reduce la especulación. Se prioriza la empatía. Este cambio no siempre ocurre, pero cuando sucede, revela una madurez colectiva poco común en la era digital. A diferencia de otros relatos donde el desenlace es claro, aquí la incertidumbre sigue presente. Y eso, lejos de ser una debilidad narrativa, se convierte en un elemento central, porque la vida real no siempre ofrece cierres definidos. A veces, lo que queda es un proceso abierto, un momento en evolución. El papel del tiempo en la construcción del significado. El tiempo, una vez más, aparece como el gran protagonista silencioso. Será el tiempo el que permita comprender mejor este episodio. El que aporte perspectiva. El que transforme los hechos en historia. En el periodismo no todo se resuelve en el instante. Algunas historias necesitan distancia para ser entendidas en su totalidad. Más allá de cualquier desenlace futuro, hay algo que no está en discusión: la relevancia de Alberto Vázquez en la cultura musical. Su lugar no depende de titulares recientes, ni de momentos específicos. Se basa en décadas de impacto real. Y eso es algo que el tiempo no borra. Este caso, más que una noticia, se ha convertido en un espejo. Un espejo que refleja cómo la sociedad trata a sus figuras públicas en momentos difíciles. Cómo el periodismo responde ante la incertidumbre. Cómo el público transforma la admiración en empatía. Y en ese reflejo hay una oportunidad, la de construir una narrativa más humana, más consciente, más responsable. La historia de Alberto Vázquez no termina aquí. Más allá de los rumores, de los comunicados y de la incertidumbre, lo que permanece es algo mucho más fuerte que cualquier noticia.
el impacto de una vida dedicada al arte. Hoy no solo hablamos de un artista, hablamos de una voz que acompañó generaciones, de un símbolo que dejó huella en la cultura, y de un ser humano que, como todos, enfrenta momentos difíciles. Y quizás, en medio de todo esto, la lección más importante es recordar que detrás de cada leyenda hay una historia real, una historia que merece respeto, empatía y memoria. Porque al final, los grandes artistas no desaparecen. Siguen viviendo en sus canciones, en sus recuerdos, y en cada persona que alguna vez se emocionó con su voz. Si te ha gustado este contenido, suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia. Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido profundo, humano y de calidad sobre las figuras que han marcado nuestras vidas. Vamos allá. Tuve usted panela, pocos asistimos a video.